o cualquier compañero de ustedes que no haya asistido puede mirarla. Vamos a proceder a compartir pantalla, ¿verdad? Ahí ya pueden ver, ¿cierto? Que alguien me... Sí, señor. Sí, Ok. profesor, sí se ve. Entonces, decíamos que el programa está diseñado para el proceso SMAU. Vamos a hablar acerca de la definición de soldadura, ¿verdad? Sobre las ventajas y limitaciones de este proceso, de las variables de este proceso, los principios básicos de electricidad, la fuente de poder básicas para el proceso, las posiciones de soldadura según la AWS. Hablemos también sobre el electrodo revestido. Entonces, ¿alguien me podría decir qué es soldadura o qué concepto tienen de soldadura? Profe, yo opino que soldadura es unir dos partes para colocarlas en una sola. Disculpa, me hace el favor y repites. Profe, sería juntar, unir o unificar dos partes para que sean solo una. Ok, correcto. Eso es la soldadura. Es la unión, ¿verdad? De dos o más piezas, en este caso metálicas, para convertirlas en una sola. La unión de dos o más materiales metálicos entre sí, de tal forma que queden como una sola pieza. Eso es lo que es soldadura. O también podríamos decir que es una coalescencia localizada de metal producida por un calentamiento a una temperatura adecuada. Ya, es lo mismo, pero en otras palabras más técnicas. La soldadura se clasifica de manera general en varios procesos. Por ejemplo, por fusión. Por fusión, por fusión, recuerden que es cuando fundimos los dos materiales y se unen intrínsecamente, ¿verdad? Donde de tal forma que ya no los podemos separar porque se fusionaron. Entonces, esto lo podemos ver o clasificar por electroescoria, arco eléctrico, por fusión láser, haz de electrones, soldadura oxiacetilénica, resistencia y aluminotermia. En este caso nosotros vamos a trabajar por arco eléctrico, por fusión, pero por arco eléctrico. A su vez el arco eléctrico se subdivide en estos procesos con corriente eléctrica. SMAU, que es la que nosotros en este caso estamos manejando, ¿verdad? Ahora que vamos a mirar. SMAU tenemos FECAU, tenemos GMAU, GTAU y tenemos SAU. Nosotros vamos a ver SMAU, que es soldadura por electrodo revestido. Tenemos FECAU, que es una soldadura con un rollo de alambre, pero y un gas protector, pero este alambre contiene fundente por la parte interna. Tenemos el GMAU, que es parecido al FECAU, pero este tipo de alambre es un alambre sólido. Tenemos la GTAU o TIC, que es
soldadura con susteno, un electrodo no consumible y protección gaseosa, y tenemos la SAU, que es soldadura por arco sumergido. En este caso nosotros vamos a ver lo que es SMAU. Pero inicialmente, ¿qué es un arco eléctrico? El arco eléctrico consiste en una descarga eléctrica relativamente grande ocurrida a través de una capa gaseosa térmicamente ionizada llamada plasma. Lo que pasa es que cuando nosotros vamos a soldar, ¿verdad? Nosotros tenemos un electrodo con una pieza de la cual nosotros vamos a soldar, o la platina o lo que sea. Cuando nosotros tocamos esta pieza con esta y levantamos rápidamente esta parte de aquí, se ioniza. La corriente, ella trata de mantenerse por su naturaleza. Este polo trata de mantenerse con este polo y pasa a través del aire, y lo que hace es que ioniza esa parte del aire y crea una burbuja plasmática y se crea lo que es el arco eléctrico. Entonces esta burbuja permanece aislada del aire y va fundiendo tanto el metal base como el electrodo o el material de aporte. Listo. El gas, al estar a una temperatura elevada, que era lo que estábamos hablando ahora, se ioniza y se convierte en un medio conductor de electricidad a través del cual la corriente fluye de forma de chispa o descarga eléctrica. La temperatura del arco eléctrico varía entre 5.000 y 30.000 grados Celsius. En el proceso de SMAU, el de electrodo revestido, puede alcanzar una temperatura máxima hasta de 6.000 grados Celsius. Imagínense, una alta temperatura produce este proceso. Más o menos este es el esquema de lo que ocurre cuando nosotros estamos soldando, o cuando ustedes ven que están soldando. Esto es lo que ocurre. Este es el electrodo. En su parte interna él trae un alma de una varilla, un hierro, viene revestido, ¿verdad?, con un fundente. Cuando hace arco eléctrico, él empieza a fundirse en forma de gótica y va, más el metal fundido, el material base, va formando lo que es el cordón de soldadura y va dejando en la parte superior lo que es la escoria, todos los desechos que se generan en ese charco de fusión. Ya sabemos que es SMAU, o vayamos aprendiéndonos que soldadura es SMAU. Lógicamente estas siglas están en inglés. Mírenla en inglés. SMAU significa Shielded Metal Arc Welding, que la traducción a nuestro idioma no puede ser literal como aparece aquí, porque no tendríamos un sentido lógico a lo que nos quieren decir los americanos, sino que tendríamos que traducirla de tal manera que nosotros podríamos interpretarla, que sería soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido. Ya que, por ejemplo, para los que entienden un poco de inglés, shielded significa protegido, metal, arco y soldadura. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí dice soldadura por arco eléctrico, que es lo último que dice aquí, arco eléctrico, soldadura, lógicamente se supone que es un metal, y aquí dice protegido, que sería protegido con el electrodo, ¿verdad?, revestido. Entonces, por eso esa es la traducción de la soldadura SMAU o SMAW. Los fundamentos del proceso nos dan la unión, ¿verdad?, o la concentración de calor de un arco eléctrico establecido entre los dos bordes de la pieza, como les mostré ahorita, tanto del electrodo como el metal base, para nosotros poder cerrar el circuito, ¿verdad?, del positivo con el negativo. Y el material de aporte, que en este caso sería el electrodo revestido, produciéndose una zona de fusión
que al solidificarse crea la unión de las dos piezas, el cual sería la soldadura al nosotros terminar ese proceso. Más o menos podemos analizar aquí lo que es el esquema del proceso. Mírenlo. Necesitamos una fuente de poder, en este caso le podríamos llamar el equipo o la máquina de soldar, ¿verdad? La fuente de poder. Tenemos las fuentes de corriente que pueden ser AC o DC. AC, ¿qué significa? ¿Qué significa AC? Corriente alterna. Correcto. O DC, ¿qué significa? Corriente directa. Corriente directa. Correcto. Y corriente directa también tiene otro nombre que es... ¿Qué otro nombre recibe la corriente directa? Corriente continua. Correcto, excelente. Entonces tenemos los dos tipos de corriente, corriente alterna o corriente directa o continua, ¿verdad? Y tenemos el cable primario, que es el que sale de la máquina para poder conectarse a este tipo de fuente de corriente. Tenemos los cables secundarios, que son los que salen del equipo, el positivo y el negativo, que son los que nos van a permitir a nosotros el cortocircuito y generar el arco eléctrico, ¿verdad? Uno sería la pinza masa o el negativo o la corriente o el polo negativo, y tenemos la pinza de trabajo, ¿verdad? Que es donde va colocado el electrodo. Tenemos la pieza de trabajo, la que uno va a soldar, ya sea una platina, ángulo, viga IP, lo que sea. Y tenemos lógicamente la careta. Ya, esos son los elementos principales para este proceso. Lógicamente necesitaríamos los implementos de seguridad para realizar el trabajo. Eso lo vamos a ver más adelante. Recuerden que nosotros no podemos ver toda esta teoría en un solo día, porque esto es muy extenso y ellas aquí están tratadas de tal forma que generalicemos el proceso, ¿sí me entiendes? Lo más importante del proceso, pero aún así es mucha información. Por eso les dije de que esta teoría la podríamos ver en 2 clases, o sea, hoy y el próximo viernes. Y después sí cuadraríamos para llegar al taller para ejecutar lo que estemos viendo aquí. ¿De acuerdo? Este proceso... Sí, profesor, sí, profesor. Ok, este proceso contiene unas ventajas, como cuáles, que es un proceso de bajo costo. ¿En qué sentido? Nosotros podemos conseguir o lograr ese trabajo con los electrodos, de los cuales son muy económicos. Los podemos conseguir la mayoría en cualquier ferretería, ¿verdad? Y es un equipo del cual también es muy económico, dependiendo las marcas, pero se pueden conseguir equipos muy baratos y económicos. Lógicamente, dependiendo de la capacidad de la actividad o el trabajo que vayamos a realizar. Por ejemplo, los equipos del SENA son muy costosos porque ellos necesitan que trabajen en la mañana, en la tarde, de amanecida, de lunes a viernes, de lunes a sábado. Entonces necesitamos unos equipos que resistan esa capacidad de trabajo. Lógicamente, si usted hace trabajo, usted nada más trabaja en la mañana o todo el día, pero no continuo, y además no hace trabajo 24 horas. Entonces, de ahí el costo del equipo. Listo. Que es de fácil instalación. Lo que miramos ahorita es cómo conectar un abanico, una lavadora, una licuadora. Eso no tiene mucha dificultad para uno hacer la instalación del equipo a la corriente. Es versátil en la aplicación. Cualquiera se van a dar cuenta que es muy fácil aprender este proceso. Se pueden soldar una alta gama de productos, como les explico ahorita, ya sean ángulos, channel, platina, viga IP, viga PAG, cualquier tipo de metal
que sea lógicamente soldable. Se puede trabajar en todas las posiciones, solo veremos ahorita cuáles son las posiciones de trabajo para que tengamos en cuenta eso. Lógicamente, como tiene sus ventajas, también tiene limitaciones. Tiene bajo ciclo de trabajo, que era lo que estábamos hablando o les estaba tratando de explicar ahorita con los equipos del SENA o con los equipos que ustedes puedan adquirir, pero van a tener un bajo ciclo de trabajo. No se puede trabajar exigiéndolos mucho. Baja de posición horaria, no es lo mismo soldar electrodo revestido que soldar alambre, ¿verdad? Porque eso tiene una velocidad, tiene una deposición dependiendo del electrodo en sí, o sea, del diámetro, de la posición, de lo que estemos trabajando. Entonces, todo depende de varias, ¿cómo podría decirle? Variables de las cuales vamos a hablar ahorita o en la próxima clase. Requiere de buena limpieza, como les dije anteriormente, él produce escoria. Nosotros debemos remover esa escoria porque si soldamos encima de ella pueden haber inclusiones de escoria. O sea, cuando se funde, esa escoria, como no se funde, queda dentro de la soldadura. Imagínense que estén haciendo queso, ¿verdad? El queso es aguado, eso es líquido, él luego se sienta y se va a solidificar. Imagínense que le caiga algo, él va a quedar, que le caiga tierra o le caiga una piedra, va a quedar inclusa dentro de ese queso. Entonces lo mismo ocurre acá. Cuando se solidifica, quedan inclusiones de escoria. Por eso necesita de una buena limpieza. ¿Cuáles son las variables del proceso? Es una variable, la palabra lo dice, o sea, varía según lo que estemos haciendo. Por ejemplo, el amperaje es variable, el voltaje es variable, la longitud de arco, la velocidad de recorrido, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué es el amperaje? ¿Alguien? Intensidad de corriente que pasa por la línea. Correcto. Ahí hablamos de intensidad, ¿verdad? ¿Y qué es el voltaje? ¿Qué es el voltaje? Ojo que el amperaje es la Profesor, ¿sí? disculpe, parece que hay un compañero, Sebastián, que está tratando de entrar. Sí, pero por eso me vine para acá, pero no veo dónde está pidiendo autorización o algo, no veo, ¿sí me entienden? Por eso me vine mientras me contestaban ahí, me vine para acá, pero no lo veo. Ok, ahora sí, Sebastián. Entonces, ¿qué es el voltaje? Entonces, la potencia de la O, electricidad. correcto, la potencia, la fuerza, ¿verdad? Entonces, el amperaje no es más que la intensidad, lo que dijo su compañero ahorita, la cantidad, como para que lo entendamos de esa parte y no se lo olvide. Cuando hablamos de intensidad es la cantidad de corriente que pasa a través de un circuito. Ese es el amperaje. El voltaje, lo dijo también su compañero, es la presión, ¿verdad? La fuerza de la corriente a través de ese mismo circuito. Entonces, si podemos ver, ellas son intrínsecamente proporcionales. No puede existir una sin la otra. Porque si nosotros lo podemos a comparar, por ejemplo, el río Magdalena. El río Magdalena, ¿cuál sería el amperaje?
El río Magdalena, ¿cuál sería el amperaje para esa analogía? La cantidad de agua que pasaría. Es correcto. ¿Y el voltaje? La fuerza con que va el agua corriendo. Correcto. Ahora les hago otra analogía para que quede claro, a ver si entendimos. Cuando llueve en Barranquilla, se forma un arroyo. ¿Cómo es el amperaje del arroyo de la 21 con respecto al río Magdalena? ¿Mayor o menor? ¿Cómo es el amperaje del arroyo según el río? ¿Mayor o menor? ¿Y por qué? Sería menor, ¿Por qué? ya que no es el mismo recorrido que tiene en magnitud de fuerza de agua que lleva el río Magdalena con el No, arroyo. O sea, puede que tenga el mismo voltaje, pero no la misma cantidad. Bueno, ahí más o menos la Profe, esparapetaste. Dime. profe, yo quiero opinar. Yo diría Sí, más que dígame. todo por la longitud no es lo mismo la distancia que hay de una andén al otro andén de la 21 a la longitud que hay de la No, orilla del río Magdalena. no. Es Profe, algo parecido a lo que yo- O sea, yo- porque yo te digo que no es lo mismo el agua que pasa en dos carreteras de un solo lado a todo el agua que pasa de la orilla del río Magdalena de este lado y la orilla del otro lado. por eso le estoy profe, preguntando. para mí es mayor Es la, mayor. porque la potencia que lleva o la velocidad del No agua hablamos de, no, estamos hablando de amperaje, cantidad, amperaje, intensidad o cantidad. ¿Cómo es, cómo es la cantidad del Profe, arroyo comparada con el río Magdalena? Aquí está. profe, obviamente el río Magdalena es más grande, o sea que va a tener más amperaje, porque no es la misma cantidad de agua que pasa por la 21 que por el río Magdalena. A eso es lo que me refiero yo. Correcto, ahora sí está bien dicho, ¿sí me entiendes? Tienen la idea, pero no sabían cómo transmitirla. Ahora, ¿cómo es el voltaje del arroyo con respecto al río Magdalena, mayor o menor? Profe, yo diría que por la rueda 21, como es un poquito más angosto, yo creo que la velocidad del agua que pasa por ahí es mayor que la del río Magdalena. Digo yo, no sé. La velocidad, Correcto, no, la así es. velocidad que Profe, lleva el agua es más fuerte. la velocidad que Correcto, lleva a el agua, pesar de que el amperaje la es velocidad, menor, el voltaje es mayor. ¿Sí me hago entender, verdad? Entonces ya entendimos lo que es amperaje y lo que es voltaje. El amperaje es la cantidad de corriente que pase por ahí y el voltaje es la fuerza, ¿verdad? O la presión que lleva esa corriente. Entonces ya entendimos que es amperaje y que es voltaje. No se nos puede olvidar nunca con este ejemplo que el profesor Quiroz le acaba de dar. 20 años después usted tiene que saber qué es amperaje y qué es voltaje. ¿Listo? Ahora vamos a hablar acerca de longitud de arco. ¿Qué dice que es la longitud de arco? Es la distancia entre la punta derretida del núcleo del electrodo y la superficie del charco de soldadura, que fue el ejemplo que yo les hice ahorita. Si nosotros tenemos una pieza aquí, ¿verdad? Y luego tenemos el electrodo aquí, ¿cuál es la longitud de arco? Lógicamente viene siendo entre esta distancia de aquí con respecto a esta distancia de aquí. Listo. Esta distancia de aquí es la longitud de arco. ¿Por qué es una variable? Porque cuando usted está soldando, usted puede que suba o baje más este electrodo, porque usted no es un robot que lo va a mantener a una altura fija. Usted lo baja, lo sube, lo baja, por eso es variable. Por eso varía esta longitud. Y como esa longitud varía, este de aquí amperaje y este voltaje también varían. ¿Por qué? Porque cuando usted baja el electrodo, lo está llevando casi que a cero. Ya,
Entonces él intenta apagarse. Entonces él cambia. Cuando usted lo sube, él intenta mantenerse. Entonces trata de tener más corriente para tratar de estar conectado. Ya, eso es lo que pasa ahí. Entonces, por eso esas son unas que variables. La longitud del arco depende del tipo del electrodo, ¿verdad? De los diámetros. Jóvenes, espérenme un momentico para dar una información, por favor. Bueno, jóvenes, entonces también depende del diámetro, ¿verdad? Como les había dicho anteriormente. Velocidad de recorrido es la rapidez con la que usted se desplaza con el electrodo a lo largo de la unión. Son varios los factores que determinan cuál debe ser la velocidad correcta. Ya. Esos factores, ¿cuáles son? El tipo de corriente, el amperaje, la polaridad, la posición de soldadura, la rapidez de fusión del electrodo, el espesor del material, tipo de unión, manipulación del electrodo. Todo eso, lógicamente, lo ve uno cuando está trabajando. ¿Sí me entienden? Yo les hago la demostración, ustedes miran y dicen, y después miramos, no, va muy rápido, va muy despacio, tiene muy poco amperaje, tiene que bajar la longitud de arco, está muy alta, está muy bajita. Entonces, todo eso son variables. Ya. Miren, el mismo cordón, pero con diferentes variables, muy rápido, muy despacio, longitud de arco muy alta, muy bajita. Entonces, todo eso varía en la soldadura. Ya.
Las máquinas de soldar mantienen los campos eléctricos entre los dos terminales, el positivo y el negativo. Rebajan el voltaje de la red. ¿Sí me entiende? Recuerden que la red tiene alto voltaje, bajo amperaje, pero nosotros necesitamos es alto amperaje. Entonces ella lo que hace es que rebaja el voltaje y nos da mayor amperaje. Regula esa cantidad o esa intensidad de corriente. Usted puede decir, yo quiero que salga tanta cantidad. Entonces, esa es lo que nosotros también podemos regular. Tiene un ciclo de trabajo que ya hablamos, ¿verdad? Estas máquinas tienen un circuito de voltaje abierto, el que se genera la máquina cuando no se está soldando, pero está prendida. Ya, y generalmente está entre 50 y 100 voltios. Ese es el circuito de voltaje abierto. Y tenemos el circuito de voltaje cerrado, lógicamente, cuando estamos trabajando, ¿verdad? La pieza nos produce voltaje que varían entre 17 y 40 voltios. Lógicamente, más lo que nosotros le coloquemos para trabajar. Eso depende del tipo de electrodo. Habíamos hablado del ciclo de trabajo, que es un porcentaje de un periodo de tiempo establecido por el fabricante al que la máquina puede trabajar su máxima capacidad sin sobrecalentarse. Por ejemplo, usted consigue máquinas en el mercado en ciclos de 80-20. O sea que puede trabajar 8 minutos, ¿verdad? Y obligatoriamente tiene... interrumpirlo. ¿Sí? Disculpe la hora de entrada. No, tranquilo, de todas maneras, esto queda grabado, ¿verdad? Esto va para el canal. Yo lo subiría mañana. Trataría de copiar el link, ¿verdad? Para luego enviárselos al grupo y ustedes puedan entrar y mirar el resto de lo que se hayan perdido. Listo. Por eso no hay ningún problema. Pero yo sé que hay gente que apenas está llegando del trabajo, imagínense, para tratar de conectarse para no perderse la clase. Es todo eso entendible. Por aquí, por eso no hay ningún problema. Bueno, esperen un momento, estábamos en el ciclo de trabajo. Me estaba diciendo sobre las máquinas de soldar que hay entre 80 y 20. Es correcto, eso era lo que estaba tratando de... recuerden que pueden conseguir una máquina, ¿verdad? Que su ciclo de trabajo es de 80%, dice. Lógicamente que el 80% te está diciendo que trabajas 8 minutos, puedes trabajar continuo y 20% y 2 minutos dejarla descansar para que no se recaliente. Porque si no, deja de hacer arco. Automáticamente ella trae un sistema donde ella se bloquea y no hace arco. Hasta los mismos soldadores, aprendices, dice, profe, vea, la máquina esa como que se dañó porque no hace... Eso me ha ocurrido, pero ya en la calle, haciendo cualquier tipo de trabajo con equipos que no son 100% ciclo de trabajo. Entonces le digo, no, lo que pasa es que tiene un ciclo de trabajo y ya se recalentó, mira, está prendido el bombillito, hay que esperar que se apague para poder continuar nuevamente. Profe, ese se llama autoprotección para el sobrecalentamiento. Correcto, eso es una autoprotección del mismo equipo para evitar que se vaya a quemar. De pronto anteriormente no existía eso y la máquina no le daba chuzo cuando era botando humo. Ya no. Ahora ya se recalienta, automáticamente se apaga, o sea, no se apaga, deja de hacer arco hasta que se enfríe. No en su totalidad, ella llegará a un tiempo donde ya el sensor o el equipo que trae, ya él baja la temperatura y nuevamente se activa para que trabajemos otra vez. Entonces, esos son los famosos ciclos de trabajo. Los ciclos de trabajo de la máquina del SENA son de 100%. Nunca se van a calentar, nunca se van
apagar porque ellas están diseñadas para trabajar 100%. Esto era lo que hablábamos ahorita, ¿verdad? Que existen dos tipos de corriente, que es la corriente alterna y la corriente directa o corriente continua. La corriente alterna, la misma palabra lo dice, ya alterna entre positivo y negativo 60 veces por minuto, ¿verdad? O 60 Hz, mientras que la corriente directa va en un sentido positivo o en un sentido negativo, pero en un solo sentido. No hay alternancia entre el positivo y el negativo. Por eso hay polaridad. Miren que si yo tengo un equipo, bueno, esto es difícil de entender hasta cuando lo estoy dando presencial y con el mismo equipo. Nosotros tenemos dos equipos, un equipo de soldadura, entonces tenemos el polo positivo y el polo negativo. Los cables, por ejemplo, usted conecta aquí el portaelectrodo en el positivo y la pieza la conecta en el negativo, ¿verdad? La corriente siempre va del negativo buscando el positivo, siempre. Ella vaya, los electrones van aquí y se van por aquí, ¿verdad? Para acá y hacen este ciclo. Si usted cambia los cables aquí, lógicamente entonces ya la corriente no va desde la pieza, sino desde el electrodo para la pieza y cierra el circuito. A lo contrario, ahí habría polaridad. Entonces, dependiendo de donde usted lo instale, en el positivo o el negativo, hay dos tipos de polaridad. Si usted coloca el portaelectrodo, que es este, conectado en el positivo, hay polaridad invertida. Y eso nada más se ve en la corriente directa o corriente continua. Y si usted lo conecta en el negativo, ya sería polaridad negativa o polaridad directa. En la corriente alterna no hay polaridad, porque en un momento esto está en positivo y en otro momentico está en negativo, o sea, no hay polaridad. A esto es lo que se refiere la polaridad. ¿En qué polo se encuentra en ese momento? Las partes del electrodo. Vamos a hablar de las partes del electrodo y dejamos ahí porque no podemos pasarnos hablando más de una hora porque se vuelve aburridor, ¿verdad? Ustedes ven nuevamente el video cuando yo les publique y luego la próxima clase, si tienen alguna ¿cómo es? Inquietud, la aclaramos y continuamos. La parte del electrodo, este es un electrodo de soldadura. Ella trae 4 partes principales que son el núcleo, que es la varilla interna, que es la que se funde, trae el revestimiento que tapa ese núcleo, trae el extremo del portaelectrodo, donde colocamos el portaelectrodo para transmitirle la corriente que salga por el extremo del arco. Aquí este pedacito tampoco tiene revestimiento para que pueda hacer contacto el metal con la pieza. Listo. Entonces, vamos a dejarlo aquí en el núcleo, ¿verdad? Para la próxima clase, por favor, anotan por ahí. Profe, quedamos en el núcleo para que sepamos dónde quedamos para continuar la próxima clase. Ya vamos por la mitad de la diapositiva. La próxima clase terminamos y ahí cuadraríamos a ver cómo hacemos la cuestión de la presencialidad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Denme un momentico para anotar la asistencia porque, lógicamente, estas son las personas que van aplicando para el certificado. Listo. Entonces, yo voy a comenzar por aquí. El señor Innovación viene siendo Innovación Julio Linero. Julio Linero. Ok. El señor, déjeme ver, Donaldo de Jesús. Donaldo, ¿qué? El apellido. Castilla Barroso. Castilla, ¿no? Ya con el segundo es para tener más o menos
Eric Padilla. Eric Padilla. Correcto. El señor Carlos Ríos. ¿Sí es Carlos Ríos o es el papá? No sé. Carlos Ríos, sí, señor. Ok. Carlos Ríos. Profe, tengo una preguntita, profe. Y dígame, Junior. Sí, señor, profe, Junior Ok, Mercado. dígame la pregunta. En este complementario no se va a ver acetileno. No, señor, porque eso no va ahí en ya. No. Sebastián Pacheco. Así es, profesor Sebastián Pacheco. Sebastián Pacheco. Heiner. ¿Heiner qué? Morales. Montes. Einer Morales. Presente, ¿Heiner profe. qué? ¿Heiner qué? Perdón. Heiner Morales. Jainer Morales, Morales, profe. ok. Sí, es que ahí sale que Jainer, Jainer Morales Jainer, ahí presente. está. Tranquilo, ahí dice Jainer. John Pino. Sí, señor, presente. Ok, señor John Pino. ¿Y quién más está por ahí que no esté aquí, por favor? Ah, nadie. Bueno, miren lo que voy a Más hacer. ninguno se reportó. Más nadie. Bueno, listo. Miren que se los voy a compartir al grupo para que ahí ustedes mismos vayan viendo la asistencia. Sí lo ven, ahí no hay pierde, que después yo sepa, mírenlo, aquí está, usted no estuvo, usted sí estuvo, ahí está, eso no se pierde, ¿oyeron? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ninguna. Profe, usted nos comparte el link de su canal de YouTube por el grupo. Sí, claro, pero primero tengo que descargar el video, ¿sí me entiende? Después cargarlo a YouTube. Eso lo haría de pronto mañana. Apenas lo haga, yo les comparto el link allá. Porque yo se lo puedo compartir ahora, pero lógicamente el video todavía no está. Entonces la idea es que cuando ya ustedes lo vean es porque el video está. Lógicamente ahí van a ver o pueden ver todos los videos que hay ahí. Ahí hay otras clases que yo he dado de soldadura de metrología, de gemao. Hay unos videos importantes también. Todo eso lo pueden ver si ustedes quieren. Se suscriben al canal y los miran. Listo. Solito. Bueno, jóvenes, un placer haber estado un rato con ustedes compartiendo, ¿verdad? Nos veríamos la próxima clase, el próximo viernes, a la misma hora.